que terminamos el análisis de Crimen y Castigo. Es una novela compleja, llena de elementos por analizar, y hoy día vamos a culminar con los últimos que nos toca. Nos toca hablar del narrador, y aprovecharé la ocasión para hacerles algunas precisiones sobre esta categoría de la narratología. Vamos a explicar los diálogos y la importancia del diálogo en la novela, algo que yo he venido resaltando desde las primeras clases sobre este texto, porque ya sabemos que Dostoyevsky tiene la tendencia a dramatizar sus novelas, a dramatizar su narrativa o su épica moderna, como quieras llamarle. Entonces hay gente que ve la palabra dramatizar y al toque piensa, como en el noticiero paran diciendo un drama de la vida real, y hay una idea totalmente tergiversada de lo que significa dramatizar. Así que hoy día voy a volver a explicar eso, se dice llover sobre mojado, porque ya lo expliqué, pero es bueno reiterar, ¿ya? Porque dramatizar no es lo que hablan en los noticieros de las 9, de las 8 de la noche, es el léxico de los periodistas, lamentable. Luego hablaremos de los espacios. Los espacios en la novela son eminentemente urbanos, eso ya está por descontado, pero adquieren ciertos significados en algunos casos. Vamos a ver eso también. Finalmente, el manejo del tiempo, que al ser una novela decimonónica, pues es en tiempo cronológico, lógico, no hay mucho que decir ahí. En fin, cuando hablemos de todos estos temas, lo más probable es que nos alcance el tiempo para revisar al menos la mitad, ojalá más, podamos llegar de las preguntas, ¿no? Con solucionar, tú ya sabes, ¿no? Yo explico y participamos todos ahí de la resolución. Es un momento muy bonito que rara vez tengo oportunidad de hacer con ustedes porque normalmente el tiempo me queda corto. Pero hoy día probablemente tengamos minutos para ayudarnos y podamos revisar esas preguntas, ¿ya? Ojalá, seguro que sí. Vamos a avanzar. Ahí tenemos el menú del día. Ahora que ya estamos a las 12 del día, la gente ya empieza a despertar los apetitos. Dicen, ok, voy a preparar a mi mamá. ¿Qué me traerá hoy día el menú? Depende de tu situación, ¿no es cierto? Tenemos hoy día el menú. El narrador, características. Bueno, ya hemos hablado de esto en otra parte de la clase, en otras clases anteriores, pero hoy día vamos a hablar más y voy a profundizar un poquito sobre ese término. Luego los diálogos, que ya dije, la dramatización de la narrativa de Dostoyevsky, los espacios y sus significados ocultos y el tiempo del relato. Bien, primero vamos con ese ente virtual, que en este caso es un narrador omnisciente, el narrador en Crimen y Castigo. Quiero anotar, a ver qué pasó por acá, allá. Voy a usar el chat, ¿ya? A ver, chicos, atentos al chat porque voy a usarlo, ¿ya? Se supone que hablamos de un narrador fuera de la historia, voy a poner aquí, voy a escribirlo, ¿ya? Narrador fuera de la historia. Se habla de un narrador heterodiegético, hablando de diégesis, como la diégesis es la historia, ¿ok? En términos narratológicos. Tú ya estás en otro nivel, pues alumno, tú estás en otro nivel. Ahora, este narrador fuera de la historia, heterodiegético, en términos gramaticalmente, digamos, se le denomina narrador en tercera persona. ¿Por qué? Siempre se dirige de los personajes desde la tercera, ¿no? O sea, Juan llegó a su casa temprano aquel día, él traía una noticia muy importante para su hogar. María la recibió, como siempre, con un abrazo y un beso. Ella tenía muchos deseos de saber qué es lo que él le iba a dar, qué información le iba a dar esa noche. Entonces, ¿ven? Es decir, José y María, luego él y ella, ¿no? Esa es la tercera persona del narrador omnisciente. Bueno, el narrador, perdón, fuera de la historia, heterodiegético, ¿ya? Así que cuando hablamos de heterodiegético, estamos hablando del narrador fuera de la historia, es el narrador de Crimen y Castigo en términos narratológicos. Cuando hablamos del narrador en tercera, ya es lo mismo, pero desde una perspectiva de la gramática, ¿no? Gramaticalmente es la tercera persona. ¿Listo? Este narrador fuera de la historia o heterodiegético, que se expresa gramaticalmente en la tercera persona, tiene dos posibilidades básicas. Primero, el narrador omnisciente, ¿no es cierto? Omnisciente. Y este narrador todo lo ve, todo lo sabe y es bien chismosito, todo lo cuenta.
¿ya? Es el narrador que entra a donde le dé la gana. Nada fuera del universo de la narración está fuera de su control. Y su antónimo, el otro narrador fuera de la historia, heterodigético, en tercera persona, que es el narrador objetivo, ¿no es cierto? El narrador objetivo. Este narrador también se expresa en la tercera persona, también está fuera de la historia, no es un personaje, es heterodiegético, pero a diferencia del omnisciente, su dominio del universo de la narración es bastante limitado, ya que no conoce todo, solamente puede decirte lo que escucha y lo que ve, nada más. Te puede describir, reproducir diálogos, pero no puede entrar a la mente, a los recuerdos, a los sentimientos, sensaciones o el organismo de los personajes, tal como si lo hace el narrador omnisciente, quien sí tiene un acceso ilimitado. ¿Está bien? Como ya les expliqué, el narrador omnisciente es la estrella del siglo XIX. En la narrativa decimonónica, el narrador omnisciente es la estrella, es decir, siempre aparece, es el narrador común. Esto se debe a que el público del siglo XIX era un público con primaria completa. Había lectores en masa en Europa en ese tiempo, una época en que el Perú solamente se educaba a la gente que vivía en las ciudades y ciertas clases sociales. En Europa ya estaba masificada la educación primaria. Obviamente siempre Perú atrasadazo respecto al resto de Europa, ¿no? Eso es algo totalmente normal. La situación que vivió Europa en el siglo XIX con la revolución industrial, la vivió Perú recién en la década de los 50, en la década de los 60, cuando la educación llegó hasta los pueblitos más recónditos de la sierra. ¿Está bien? No lo sé, por tanto, por historia, como por referencias familiares. Por ejemplo, mis abuelos, que yo sepa, que eran hombres de inicios del siglo XX, mis abuelos, sabían leer y escribir, por ejemplo, y tenían educación primaria, como la gente europea del siglo XIX, de mediados. En cambio, mis abuelas fueron analfabetas, porque todavía existía ese machismo de decir, la mujer para qué va a estudiar, solamente el hombre, porque la mujer va a tener que ver a los hijos, para qué tiene que saber leer y escribir. Todavía se veía, o sea que ya habiendo educación masiva, pero por una cuestión social restringida a los hombres. En cambio, mi padre, mi madre, en su generación de ellos, y mi padre era un hombre, un niño en la década de los 40, y mi madre fue niña en la década de los 50, 60, ellos ya, hombre y mujer, recibían educación primaria obligatoria en su pueblito. Entonces ahí tenemos que ya el Perú a mediados del siglo XX recién se equiparaba a la Europa de mediados del siglo XIX. Entonces, volviendo al tema, cuando en Europa en el siglo XIX ya todo el mundo sabía leer y escribir, todo el mundo era a nivel primaria, no había nivel secundaria mucho y menos universitario masificado. Por lo tanto, el narrador más sencillo para esta masa lectora era el omnisciente, porque ese narrador literalmente te llevaba de la manito. Tú eras como un niño de un añito y meses, bueno, varoncito, porque los varones demoran más en caminar que las niñas normalmente, ya un niño de un añito y meses, que le agarran de la manito, y si te ven por acá, no te vayas a sacar, uy, cuida, no te voy a caer, no, porque las niñas el año están bailando su cumpleaños ya, ¿no? Claro, claro que hay excepciones, ¿no? Recuerdo la otra vez, estaba en mis incursiones ahí acompañando a ciertos empresarios que apoyo en Gamarra y vi un niño en una galería, vi un niño chiquitito de creo que 9 meses, 10 meses ya caminando, pareció un muñeco caminando. Dije, no puedo creerlo, ¿no? ¿Qué tal? Era algo extraño, un niño, un varoncito a los 10 o 11 meses caminando, se veía muy extraño, ya parecía un Chucky, ya yo dije, acá está el futuro Messi, el futuro Cristiano Ronaldo, ¿no? Terrible. Pero bueno, este narrador entonces omnisciente es un narrador muy complaciente, muy sencillo de leer, y por eso es el masivo. Recuerden que estos narradores como Dostoyevsky y otros narradores de realismo y romanticismo hacían la novela de folletín. De eso ya hemos hablado en la clase. No me digas que es folletín, profesor, por favor, ya hemos hablado. Entonces la novela de folletín era masiva, porque se publicaba en los diarios, la gente compraba el diario, leía un capítulo, el siguiente capítulo leía el diario, y la novela de folletín fue lo común. Crimen y Castigo también se publicó como novela de folletín, así que ya te imaginas, ¿no? El público tiene que acceder, así que no le podemos complicar al pobre público. Por ese motivo, el narrador omnisciente es el elegido normalmente en el siglo XIX. En cambio, el narrador objetivo es un narrador más difícil. Es un narrador complicado. ¿Está bien? Ahora, tú dirás, profe, ¿por qué? Lo que pasa es que cuando usamos el narrador objetivo,
el lector tiene que participar de una manera muy activa, tiene que, a partir de los datos, las pistas que le da el narrador, el lector, perdón, puede interpretar, puede colegir, puede deducir. Entonces no es un narrador tan sencillo. Ese narrador más bien es muy común en el siglo XX. Lo que pasa es que en el siglo XX, especialmente en la nueva narrativa, en la narrativa vanguardista en Europa, en la nueva narrativa hispanoamericana en Sudamérica o en Hispanoamérica, el público es diferente. Hay un público con secundaria completa, hay un público exigente, y ellos quieren algo más difícil, algo más, demuestre más calidad literaria. Por eso aparece el narrador objetivo en algunas obras, ¿no? En Europa y en Hispanoamérica, donde el narrador es bastante limitado. ¿Ok? Ahora, tengan mucho cuidado, alumnos. No vayan a pensar, ya, profe, entonces así, a mí me gusta la matemática, ¿no? 2 más 2 es 4. No, así no funciona letras, ¿ah? Ahora van a decirme, profesor, ¿quiere decir que en el siglo XIX todo es omnisciente y en el siglo XX todo es objetivo? No. Ya está, por fin. He logrado que la matemática fracase en este curso. Ya está. No es así. Piensa, por favor, en los claroscuros. Si omnisciente es blanco y objetivo es negro, piensa en los grises. Te lo pido, por favor, piensa en los grises. ¿Qué te parece la idea de un narrador parcialmente omnisciente? Tú dirás, profe, ¿y cómo es eso? Ya, un narrador que es omnisciente, pero que no le gusta alardear de ello. Que por momentos oculte información. Que por momentos no se muestra tan profundo ni sabio en lo que te narra. Simplemente es omnisciente, pero no abusa de eso. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, el narrador es parcialmente omnisciente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Profe, pero no se supone que supera al narrador omnisciente. Claro que lo supera, pero en las partes que hay que narrar en tercera persona, Vargas Llosa utiliza un narrador parcialmente omnisciente. Claro que también usa el monólogo interior, etcétera, ¿no? Pero su narrador es parcialmente omnisciente. O sea, es omnisciente, pero no tan exagerado como el decimonónico. El narrador objetivo se usa en algunas obras, porque es el extremo. Se dan cuenta, Borges o Carlos Fuentes, te puedo indicar obras de ellos donde utiliza el narrador objetivo. Ya lo sé, quieres saber cuáles, ya, no te preocupes. De Borges, por ejemplo, él utiliza el narrador objetivo en el cuento, yo les recomiendo mucho leerlo, Emma Sanz, un famoso cuento, ¿ya? Y Carlos Fuentes utiliza el narrador objetivo en... A ver, qué cuento era? No, me estoy confundiendo, Carlos Fuentes no. Es otro escritor, un escritor español, Camilo José de Cela, ya me acordé. Camilo José de Cela la utiliza en La colmena. Bien. Sí, Camilo José de Cela. O sea, el narrador objetivo es una novedad técnica del siglo XX, pero es lo contrario al omnisciente, es limitado. En cambio, los puntos medios son lo que encontramos en el siglo XX. Porque el punto medio, un narrador parcialmente omnisciente, es una superación, ya que no le damos total control al narrador, sino un narrador parcialmente que domina y la otra parte lo completamos con el monólogo interior o con otras formas, ¿no? Muy bien. Esto que te estoy explicando, ¿cómo se aplica en Crimen y Castigo? Digamos que nuestro amigo Dostoyevsky está en la cresta de la ola de su época y utiliza un narrador omnisciente porque requiere un narrador omnisciente, ya que el público lector es un público con primaria completa, etc. Pero Dostoyevsky, como es un narrador de alta calidad, un narrador digamos, de su época de avanzada, él está viendo que a veces es bueno que el narrador omnisciente un poquito como que aproveche otros recursos y no solamente narre y narre y narre y le lleve de la manito al lector como si fuera un niño de añito y meses que quiere aprender a caminar. Permite que haya otras formas en que también el lector acceda, ¿no? Como que un poquito se adelanta a la narrativa que va a llegar en el siglo XX. ¿Y cómo lo hace Dostoyevsky? Apela, por ejemplo, a los documentos. Por ejemplo, los que han leído la novela se acuerdan, la carta que recibe Raskolnikov de su madre, Pulqueria, una carta que no exagero, abarca creo que 5 o 6 páginas de la novela, no exagero, porque las abarca, y en esa manera tú te enteras de toda la vida y desventuras de Pulqueria y Dunia,
que han sufrido las de Caín en su pueblo, ¿no? Han padecido mucho, aunque al final les fue más o menos, pero al principio estaban mal, ¿no? Con el relato de la carta. También aprovecha mucho los diálogos, como vamos a ver de un ratito. Por ejemplo, cuando Raskolnikov conversa con Marmeladov, se entera prácticamente, tanto él como tú, lector, se enteran bastante de la vida de Marmeladov, o sea, inclusive que su hija Sonia se prostituye. Y eso todo te enteras sin que el narrador directamente te lo narre, sino que es porque el narrador le cede la palabra a los personajes o reemplaza su labor por una carta que llega a manos de Raskolnikov, de su madre, una carta de su madre. Entonces, tenemos ahí que el narrador omnisciente en Crimen y Castigo es un narrador omnisciente total, típico decimonónico, pero aprovecha oportunidades como los diálogos o los documentos para que también el lector tenga una alternativa, ¿no? O sea, Dostoyevsky es un narrador de tan alta calidad que decía esto pues de darle al lector todo como si fuera un bebé, no da, pues no da. Entonces le trata de un poquito retarlo, un poquito alterar eso, ¿no? Les cuento, a ver alumnos, como anécdota literaria. Yo he leído algunas novelas del siglo XIX, no soy fanático del siglo XIX, ¿eh? Me gustan varias, pero no soy fanático. Ahora, una novela en la que yo he encontrado que el narrador omnisciente es extremadamente dominador de la situación y que eso hace que tú disfrutes de la historia porque él te lo dice todo, ¿ya? Una novela emblemática de esta narrativa de folletín, de la novela de folletín, es la novela de Alejandro Dumas, padre, Los Tres Mosqueteros. Esa novela abusa del narrador omnisciente. Y eso sí, es muy emocionante la novela porque cada capítulo tiene un final recontra en suspenso y tú esperas con ansias continuar con el siguiente capítulo. Ahí se nota el folletín, ¿no? Cada capítulo fue publicado en un diario, entonces el folletín está pero recontra notorio en esa novela. En Crimen y Castigo se encuentra el folletín marcado, por ejemplo, cuando Raskolnikov está encerrado en la casa de Aleona después de haberla matado. Hay también a Lisbeta de paso. Y llegan dos tipos que tocan la puerta y quieren entrar y él está atrás de la puerta escondido. Ahí hay mucha tensión. Yo noto que ahí Dostoyevsky quiso un poquito darle pabilo, darle mecha a la novela de folletín, ¿no? Y lo hace bien, ¿eh? Pero en la novela, Los Tres Mosqueteros, cada episodio termina en suspenso y el siguiente desenlaza. Porque obviamente quería asegurar que todos compren el periódico. Alejandro Dumas, que es un gran escritor del romanticismo, bueno, el padre, ¿no? Del romanticismo francés, porque Alejandro Dumas, el hijo, fue más bien realista, ¿no? Ya otra narrativa diferente. Así que saben, chicos, donde quieren disfrutar de la novela de narrador omnisciente decimonónica clásica y recontra emocionante, la novela Los Tres Mosqueteros, ¿no? Es un ejemplo de esa narrativa. Dostoyevsky no, Dostoyevsky un poquito que quiere hacer otras cosas, ¿no? Pero todavía usa el narrador omnisciente, todopoderoso, ¿ya? Bien, recordemos, el narrador de Crimen y Castigo es un narrador fuera de la historia, heterodiegético, no personaje, gramaticalmente en tercera persona. Conoce todo acerca de los sucesos, la vida de los personajes, sus pensamientos, es un narrador bastante completo. ¿Está bien? Ya te dije, es el omnisciente típico del siglo XIX. Claro, repito, Dostoyevsky a veces usa que los diálogos o los documentos como una manera de amenguar ese gran poder, pero el alcance del narrador omnisciente del Crimen y Castigo es como en el siglo XIX absoluto. Él llega donde quiere, ¿no? Nada está fuera de su control. Se aleja totalmente del narrador objetivo, que será el narrador extremo, experimental del siglo XX. Muy bien, vamos ahora a la focalización. El narrador omnisciente, ya sabes, es tan poderoso que puede enfocarse en todo lo exterior al protagonista y todo lo interior al protagonista. Así que hay dos perspectivas que vemos de él. La perspectiva exterior al personaje y la perspectiva interior. Leamos. Perspectiva exterior. El moblaje guardaba armonía con el local. Componíase de 3 sillas viejas que apenas se tenían en pie. En un rincón, una mesa pintarrajeada sobre la cual se veían algunos cuadernos. Vamos con la perspectiva interior al personaje. Así se atormentaba y se irritaba con aquellas preguntas, experimentando también cierto placer. Por lo demás, todas aquellas preguntas no eran de modo alguno nuevas. Está bien, ahí vemos cómo el narrador se enfoca en el interior del personaje Raskolnikov, que es el protagonista. Perdón.
Mi mouse, jóvenes. Esta es una vía crucis. Mi mouse me hace unas jugadas terrible. Ya. Diálogos. Bien, alumnos, como yo les había dicho, el diálogo es trascendental en la narrativa de Dostoyevsky. ¿Qué significa esto? Significa que el diálogo se convierte en un modo de enterarnos de la trama, en un modo de conocer a los personajes. A esa característica de un texto literario, donde se utiliza en los diálogos, se le llama dramatización. Claro, alguien va a decir, profesor, pero dramatizar no es hacer algo, una historia que te haga llorar, que sea conmovedora. No, 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 olvídate de ese sentido. No, no, no. ¿Saben por qué muchos piensan eso? Porque ven mucha televisión, ¿no? Los periodistas paran diciendo, es un drama de la vida real. Es un drama de la vida real. No, oye, es una tragedia, pues, o sea, es una terrible historia, pues drama es que te hace llorar y te hace reír. ¿Acaso te lloras, acaso te ríes en algún rato? Pura tragedia, no me pones ahí para cortina de humo, le van a decir a estos periodistas que son recontra, digamos, que si no es escandaloso no lo ponen, ¿no? Es una vergüenza la televisión abierta nacional. Ahora, olvídate del significado simplón, tú eres otro nivel, ¿ya? Para ti, la dramatización significa el uso de los diálogos. Ahora, el diálogo es un recurso de cualquier género literario. O sea, la poesía puede usar diálogos. La novela, obvio que puede usar diálogos. Pero como el diálogo está muy vinculado y es muy representativo en el género dramático, cuando utilizamos mucho y le damos gran peso a los diálogos en la poesía o en la épica, estamos hablando de dramatización de la lírica o dramatización de la épica, porque el recurso más señero del género dramático lo utilizamos en otro género. ¿Está bien? A eso vamos. Ahora, como ya te dije antes, Dostoyevsky dramatiza su novela, es decir, utiliza mucho el diálogo para conocer mejor la trama, los personajes, le saca un gran provecho a los diálogos. Otro autor que hace eso, pero en la lírica, es Vallejo. Ya sé, alguna vez sí, profe, no, no, que no me cuadra. Vallejo, ¿cómo va a dramatizar su poesía? Sí, sí, lo hace en su etapa de poeta comprometido con el comunismo, cuando él está en Europa. Por ejemplo, en el poemario publicado póstumamente, Poemas Humanos, o en el poemario España, aparte de mí este cáliz, ¿no es cierto? Que es un poemario muy famoso, donde está el famoso poema Masa. Vallejo dramatiza, porque utiliza el recurso del diálogo para hacer su poesía. Te pongo un ejemplo, a ver. A ver, este poema es muy famoso de Vallejo. Es un poema hermoso, a mí me encanta. El momento más grave de la vida. El momento más grave de la vida, que es un poema que está publicado en Poemas Humanos. Vamos a ver cómo Vallejo dramatiza su poesía, para que te des una idea. Un hombre dijo, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Qué bonito poema de Vallejo. Ya saben que él es el hombre que dice, mi momento más grave fue en una cárcel del Perú, porque Vallejo estuvo en una cárcel en Trujillo por más de 2 meses, casi 3 meses estuvo en prisión, pobre Vallejo. Bueno, entonces ya saben, dramatizar quiere decir que el diálogo representa un recurso muy usual, muy importante, sin ser género dramático, ¿no? Vamos con la novela. En la novela encontramos dos formas de vinculación con el género dramático, o sea, con el teatro, los diálogos en sí y los monólogos. Bien, el diálogo es un intercambio verbal entre personajes, ¿no es cierto? Sin intervención del narrador. Permite un acceso a las motivaciones y la personalidad de los personajes. Eso ya lo hemos hablado. Vamos con los monólogos. Tú vas a decir, profesor, ¿cómo va a haber monólogo si el monólogo interior todavía aparece en el siglo XX como parte de la narrativa experimental, por ejemplo, en Ulises de Joyce? Bueno, lo que pasa es que el monólogo en Crimen y Castigo es como un diálogo interiorizado.
Tú dirás, profe, pero si es interiorizado quiere decir que es mental. Sí, profe, quiere decir que es monólogo interior. No. El monólogo interior, tal como tú lo concibes, y se ve, por ejemplo, en La ciudad de los perros y otros textos del siglo XX, es cuando el personaje piensa libremente. Va de aquí para allá, que otro tema, una idea, acá, otra suelta, que acá se va por las ramas. En cambio, el monólogo que aparece en Crimen y Castigo y otras novelas del siglo XIX es como un pensamiento ordenado. Es casi como un discurso, porque el personaje empieza a pensar en algo y empieza a soltar ideas ordenadas, consecuentes, casi como si hablara consigo mismo. No es este párrafo lleno de incoherencias o ideas sueltas que van asociándose y se forman ramificaciones llenas de digresiones. No, es prácticamente una conversación consigo mismo ordenada que tiene una clara, una clara organización de lo que se está diciendo, ¿ya? Permiten sobre todo conocer la ideología del protagonista, su tormento interior. Está bien, este monólogo más parece el de Segismundo, pero en la mente, que el Ulises de Joyce, ¿no es cierto? Así que ya sabes, este monólogo es diferente al monólogo interior, ya no es el libre fluir de la conciencia, es un tipo de diálogo interno, ¿está bien? Muy bien. Vamos con los espacios, como te dije, es obvio que el espacio urbano es predominante, el espacio urbano de San Petersburgo, lo sombrío de la ciudad, porque la ciudad siempre parece como un lugar oscuro, tenebroso, es una analogía del mundo interior del personaje. Ahora, dentro del espacio urbano encontramos espacios cerrados y espacios abiertos. Los espacios cerrados, por ejemplo, el cuarto de Raskolnikov, ¿no? El de Rodion, es un cuarto que, bueno, en realidad no es un cuarto, en realidad es posible que haya sido un armario grande en el pasado, porque según la descripción que tenemos, era tan angosto el cuarto de Raskolnikov que tú abrías la puerta y la puerta al abrirse rozaba la pateadura de la cama. Y la cama abarcaba todo el espacio que había dentro, que estaba en los muros al costado de la cama, y detrás de la puerta había un pequeñísimo mueble viejo desvencijado que abarcaba la pequeña esquina libre. Ese era el cuarto. Más que un cuarto parecía un armario grande. Más que un cuarto parecía un cuchitril, así como la novela, en la traducción que yo tengo, dice, ¿no? El cuchitril de Raskolnikov. Así que hablar de cuarto es un poco alabancioso. La casa de León Ivanova. La casa de León Ivanova se convirtió en la prisión de Raskolnikov por un breve tiempo, porque cuando vienen los hombres a tocar la puerta y querer entrar y sospechan que pasa algo malo, Raskolnikov no podía salir, estaba atrapado ahí. Esta casa de León en realidad es un departamento. Me parece que tenía hasta 3 ambientes, ¿no? Un tipo de sala-comedor, una habitación y probablemente un baño. No era una casa, no era un departamento lujoso, no, no. Era un departamento muy básico, parece, ¿no? Por la descripción que hacen en la novela. Finalmente, la casa de Marmela, esa no es casa, chicos, pues es un fraude, ¿no? Ese es un pasadizo que ha sido adaptado como cuarto. ¿Por qué lo digo? Porque en la descripción de la novela, este departamento, en este cuarto grande que es, está junto a la escalera, no tiene puerta, o sea, no hay puerta que separe la escalera del cuarto. Y tú subes la escalera y sin haber llegado a un piso, tú miras el espacio este de donde vive Marmeladov con su familia. Así que lo que a mí se me ocurre es que es un tipo de pasadizo que le hace de que está con puertas selladas, no puedes, tendrá otras puertas las habitaciones que le rodean, y que en realidad es muy angosto. Es un pasadizo ciego, digamos, ¿no? No tiene puerta, repito, no hay una seguridad. Las personas que suben y bajan por la escalera se mueven un poco, asoman la cabeza y ya están adentro del entre comillas, cuarto, ¿no? Para que viva alguien solo ahí, puede ser. Un poco angosto, pero vive solo. Pero viven ahí una pareja, 3 niños y una señorita. O sea, viven en total 6 personas. Es hacinado, hacinadísimo. ¿Okay? Obviamente le han dado eso porque sería lo más barato que había, ¿no? No tiene puerta, no tiene ni ventanas a la calle, terrible, ¿ya? Y ahí vive Marmeladov en su pobreza y alcoholismo con su familia. Como ven, los espacios cerrados son críticos. Ahora, el espacio abierto. Las calles, las plazas. Las calles y plazas de San Petersburgo se convierten en espacios que se representa la crisis. Por ejemplo,
La muerte de Marmeladov se da en la calle, él es pisoteado por el caballo en una calle. Raskolnikov también ve el intento de suicidio de una mujer. En la calle se tira a un canal del río y casi muere ahogada, si no fuera que un guardia la llega a salvar. También las calles de San Petersburgo son el escenario de la prostitución de Sonia, el suicidio de Svidrigailov y también la muerte de Katerina Ivanova, la madrastra de Sonia. Así que el espacio abierto es visto como un lugar crítico. A ver, acá se ve, ¿no? Los lugares, la ciudad asociada al escándalo, a la catástrofe. Otro aspecto que Mikhail Bakhtin, y les comento que Mikhail Bakhtin es uno de los grandes estudiosos de la literatura del siglo XX, fue ruso, fue un profesor de colegio, que tuvo un altísimo nivel intelectual, que publicó varios libros de interpretación de la novela. Sí, y adivina con qué novela él pone el ejemplo de análisis. Sí, con Crimen y Castigo. Ajá, o sea que es muy adecuado hablar de Bakhtin porque es uno de los mejores del siglo XX ruso y su teoría sobre el estudio de la narrativa lo ejemplifica en un caso con el análisis de Crimen y Castigo. Así que hay que hacerle caso. Muy bien. Entonces, él opina que la ciudad, como ya te dije, está asociada al escándalo y a la catástrofe. Y ahora, los umbrales. Profe, ¿qué es el umbral? Umbral son los sitios límite, los espacios liminares, los espacios que van de un lugar a otro. Por ejemplo, los vestíbulos, las escaleras, las puertas abiertas, son el símbolo de crisis, fronteras de lo moral. Te pongo un ejemplo. Cuando Raskolnikov está yendo a matar a la anciana usurera, ¿ok? A ver, un momentito. Muy bien, alumnos. Disculpen la interrupción. Por acá me trajeron un poquito de refresquito para la garganta. Bueno, también uno es humano, ¿no? Un poquito de agüita para mi pobre garganta maltratada. Sigo. Disculpen la pequeña interrupción. Sigo. Decía, el umbral significa un espacio de cambio. Cuando Raskolnikov está en las escaleras subiendo para el departamento de León Ivanova, él está dudando, dice, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, ya tengo el hacha, sé que no está Lisbeta, acabo de pasar por la portería acá del edificio y no me han visto, o sea, todo está perfecto. Pero en la escalera duda, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Sigue subiendo escalones. Es un momento liminar, es un momento de umbrales. Está a punto de cruzar la frontera y de ser un hombre honesto, que se comporta de acuerdo a las normas, a ser un asesino que se cree superior pues por sus convicciones, sus reflexiones, pero en realidad no lo es, después se va a dar cuenta, ¿no? Cuando llega a la puerta y toca la puerta, está en el vestíbulo ya. La anciana abre, bueno, con su cadenita de seguridad primero, pero luego, ya te conozco, y le abre la puerta y le deja ahí, y Raskolnikov saca el hacha y ya, no hay vuelta atrás. Ya cruzó la frontera. Ahora se convertirá en un asesino. Por ejemplo, ¿no? Los umbrales entonces son muy importantes. Ahora, los lugares interiores, la vida familiar. Acá vemos, por ejemplo, a Sonia. Sonia es una chica que vive hacinada, pues, con su padre, su madrastra y sus tres medio hermanitos. Y ella se ve entre la espada y la pared, porque es una chica cuyo único, digamos, mérito es ser bonita y joven. Y por eso entra a la prostitución. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, ¿no es cierto? Ella se ve aprisionada, no tanto por un espacio, sino por la situación que vive en ese espacio, que es la desesperación por la miseria. Y llega a convertirse en prostituta para apoyar ese hogar. Darle de comer a su papá, a su madrastra, a sus hermanitos, ¿no? Que padecen bastante. Así que es el lugar interior de la familia. La vida familiar es un elemento atormentador. También Raskolnikov tiene un poco esto, ¿no? Porque su madre y su hermana llegan y eso, o también le mandan la carta, ¿no? Pulqueria le manda la carta y todo esto lo mueve a cometer el asesinato inclusive. ¿Está bien? Bien, alumnos, ya estamos llegando a la parte última, que es el tiempo de relato. Aquí no hay tanto que hablar, porque el relato es cronológico, es lógico cronológico.
Ya saben que el tiempo de la historia y el tiempo de relato, cuando el relato es lógico o cronológico, son iguales. Claro que en Crimen y Castigo hay una pequeña variación a esto, pues cuando lo que en un instante está pasando en la mente de Rodion, Raskolnikov, el narrador lo describe de una manera tan detallada que empieza a ver un poquito más de tiempo del relato que el tiempo de la historia en ese momento. Pero esos son momentos breves, ¿ah? Ya les dije, en el siglo XIX los lectores son lectores básicos de primaria completa, no hay que complicarles mucho, así que no se atreven todavía los narradores a alterar el orden del tiempo, la lógica, eso lo hacen en el siglo XX cuando el lector es más exigente, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las escenas dialogadas. La verdad, oh Dios mío, pero Sonia, solo he matado a un gusano inútil, ignoble, nocivo. Un ser humano, un gusano. Pobre Sonia, yo la compadezco. Ya está. Luego tenemos aquí un momento en que el relato se vuelve lento porque se describe de manera minuciosa lo que piensa un personaje. En este caso, descripción y análisis de los procesos mentales, en este caso de Raskolnikov. Habíase retraído resueltamente de todo el mundo, como la tortuga en su caparazón, y hasta el rostro de la criada le producía malestar y convulsiones. Así le sucede a algunos monomaniáticos, que reconcentra su atención en torno a alguna cosa. Que está Raskolnikov en su momento de crisis después de que ha matado a León Ivanova. Bien, alumnos, como pueden ver, tenemos tiempo, es lo que yo calculé, tener... ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. Tenemos un poquito más de 15 minutos, está muy bien, nos va a alcanzar para hacer algunas preguntas. Les voy a pedir que abran, por favor, su archivo PDF de la semana 13 y revisemos juntos las preguntas. Repito, no creo que acabemos todas, pero avanzaremos siquiera, yo creo, hasta las 5 o las 6. Algunas de las preguntas que vamos a ver hoy día son de mi autoría. Ya les voy a comentar a ver qué les parece. Les voy a decir cuál es la versión original y después cómo me la cambiaron porque decían que estaba muy difícil. Yo creo que está en realidad normal, sino ustedes serán hoy día testigos o darán su veredicto sobre si mi pregunta estaba lo suficientemente a su nivel de ustedes o la han bajado mucho y está demasiado fácil. Vamos a ver también eso. Abran por favor el archivo PDF, yo también voy a hacer lo mismo para revisar las preguntas juntos. Muy bien, ya estamos, creo que todos ya conectados con nuestro material. Vamos con la pregunta número 1. Leamos con mucha atención este primer fragmento porque este fragmento nos va a servir para hacer la pregunta 1 y también la pregunta 2, como veremos. Así que una sola lectura, pero muy atenta para responder ambas preguntas, ¿ya? Raskolnikov no estaba habituado a la multitud y, conforme hemos dicho,
Desde hace algún tiempo evitaba las compañías de sus semejantes, pero de repente se sintió atraído hacia los seres humanos. Bueno, digo seres humanos, chicos, porque hombres puede generar alguna tergiversación, ¿ya? Cualquiera hubiera dicho que se operaba en él una especie de revolución y que el instinto de sociabilidad recobraba sus derechos. Entregado durante un mes completo a los sueños morbosos que la soledad engendra, tan fatigado estaba nuestro héroe de su aislamiento, que deseaba encontrarse, aunque no fuese más que un minuto, en un ambiente humano. Así pues, por innoble que fuese aquella taberna, se sentó en una de las mesas con verdadero placer. En el fragmento citado de la novela Crimen y Castigo, señale qué características se corresponden con el narrador. A ver, primero, se trata del tipo de narrador más usual de la narrativa realista. Segundo, el narrador es por momentos engañoso o parcial en su relato. Tercero, este narrador no participa de las acciones dentro de la historia. Y cuarto, la voz narrativa confronta la ideología propia del personaje. Bien, por favor, espero claves. Vamos a practicar. Ah, por favor, está prohibido ver la teoría. Prohibido ver la teoría. Uy, no, eso no. Prohibido ver la teoría, por favor, porque hay gente que tiene el pésimo hábito. Ve una pregunta, automáticamente se pone a ver la teoría para verla. Eso está muy mal. Eso te genera un pésimo hábito de dependencia de teoría para resolver. Y cuando estás en el examen, no hay teoría. Tú volteas la página de las preguntas del ITE, están atrás las preguntas de lengua. ¿Dónde está la teoría? Genera estrés, genera ansiedad, te genera un mal desempeño en el examen, sea el examen de la prueba o el examen general. Así que yo te recomiendo no hacer eso. Es preferible que te enfrentes a la pregunta con dignidad, con valor, tú mismo, y que des la clave. Profe, pero no quiero equivocarme. Equivócate, mejor. Así cuando te equivocas, cuando te enteres de la clave, te va a dar un poco de cólera haber fallado y se te va a quedar mejor el conocimiento. Así que a participar, pero no hagan trampa. Adquieran buenos hábitos de resolver preguntas. Vamos, quiero la clave. La D, profesor. Por ahí han dicho dedo. Estoy entre D. Ajá. Interesante. A ver, ¿quién da más, quién da menos? La D. Por ahí dicen la D de dado. Veamos, veamos. Primero, es un narrador omnisciente, tercera persona omnisciente, así que es el más usual de la narrativa realista, que es decimonónica, así que está bien. La 1 va. El narrador es por momentos engañoso o parcial. Yo no lo encuentro parcial por ningún lado, está narrando todo, con mucho detalle más bien. ¿Y engañoso por qué? El narrador engañoso es un narrador que a veces te tergiversa y es un narrador experimental típico del siglo XX, pero el narrador decimonónico no hace eso porque al pobre lector con educación primaria lo vas a volver loco, así que no va. Siguiente. Este narrador no participa de las acciones dentro de la historia. Por supuesto que no, si no es un personaje. Y la cuarta, la voz narrativa confronta la ideología. Claro, no confronta. Profe, ahí viene alguien que me va a decir, profe, pero en la 4 se critica la idea del superhombre. Claro que se critica, pero el narrador no lo critica. El narrador solo te cuenta de manera objetiva lo que ocurre. Ahora, al final de la historia queda un mensaje tácito de que las teorías vinculadas con el superhombre son erradas. Pero no es que el narrador diga, ahora lector, mira cómo se ha comportado, mira lo que le ha pasado, así que no creas en lo que va a decir Nietzsche de acá a unos años. No, el narrador no se mete en eso, el narrador es totalmente objetivo, te empieza a describir, bueno, cuidado, he dicho objetivo en el sentido de que es claro, transparente, no que sea el narrador objetivo del siglo XX, no se confundan con lo que les digo, por favor. Entonces, el narrador es claro, transparente, un narrador muy fuera de, no está vinculado con un tipo de opinión directa, ¿no? La crítica es tácita, no es porque el narrador lo diga. Así que la clave es dedito. La 1 y la 3 son correctas, está bien. Claro que como dije, el narrador no participa en las acciones porque es un narrador
en tercera persona omnisciente o heterodiegético, está fuera de la diégesis. Vamos con la pregunta 2. Considerando el fragmento citado en la pregunta anterior, marque cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto al narrador omnisciente. Ajá, estamos en la pregunta número 2. Profesor, parece que hay dos respuestas o solamente hay una. Ajá. Se supone que solo hay una. ¿Cuál te parecen las dos? A ver. La C, profesor. La B y la D, profesor. Me parece de que... Paso. La B, la D y la otra alumna dice la C. Eso está bien peleado, ¿ah? Qué interesante. Veamos. A ver, la B dice, se le denomina también narrador en primera persona. No, profesor, me equivoqué. Disculpe, la C y la D. Pues, por supuesto que te has equivocado. Ya, vamos con la C. Emplea solo el enfoque externo respecto a los personajes. Ajá. Veamos. En el fragmento solo usa el enfoque externo. O sea, solamente se describe lo que pasa fuera del personaje. Pero acá dice, se sentó con verdadero placer. Al final dice que estaba con mucho placer Raskolnikov. Esa es una mirada interna al personaje. Así que la C está mal. Oh, perdón. La D. La C. D, relata de la perspectiva interior, claro, desde lo que siente el personaje. Es la D de dado, la pregunta número 2. Estamos en la D de dado, en la pregunta número 2. Vamos con la 3. Ah, esta pregunta es mía. Vamos a resolverla. Después de resolverla les cuento cuál fue mi propuesta para esta pregunta y cómo me la cambiaron. No es un cambio tan grande, solamente fue una palabra. Pero bueno, después de que la resolvamos les explico los detalles. Vamos primero a resolverla como quedó. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos acerca del siguiente fragmento de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevski. Con el corazón en el puño y un nervioso temblor, llegó frente a una casa enorme, una de cuyas paredes daba a un canal y otra a la calle de X. El edificio, dividido en pequeños pisos, estaba habitado por gente de todos los oficios. Muy bien, con este pequeño fragmento vamos a responder las siguientes enunciados. Vamos a ver cuáles son verdaderos. Primer enunciado. El narrador, al inicio, focaliza su mirada en la interioridad del personaje. A ver, vayan sacando su cuenta si es verdad o no. Segundo. El fragmento corresponde a un monólogo de Rodion Raskolnikov. ¿Qué opinan? Tercero, en la última parte, el personaje realiza la descripción de una plaza. Interesante. Y el último, ahí está mi enunciado gramatical. ¿Ah? El verbo llegó evidencia la presencia del narrador en tercera persona. Bien, ahí está mi pregunta, servidos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál sería la clave? Está difícil, profesor. Yo creo que es la B, pero sigo dudando. La B. Yo también creo que es la B. Yo creo que es la A. También. ¿Con B de Brahma? ¿O con B de Varena? Yo creo que la Ajá, interesante. ¿Con B de Brahma o con B de Varena? Ah, con la B, ¿no? Ya. Vamos a resolverlo primero y luego les explico un par de detalles, sobre todo que no me gustó que me cambien mi versión original, pero ¿qué voy a hacer? Acá no mando yo, sino el equipo que hace las preguntas. Me cambiaron algo, pero ya. A ver, primer enunciado. La, profesora. Ah, porque dicen la A, se animaron a cambiar. A ver, vamos con la primera. El narrador al inicio focaliza su mirada en la interioridad del personaje. A ver, ¿sabes qué? El inicio, con el corazón en el puño y un nervioso temblor llegó, claro, Sí. describe lo que siente el personaje en la primera parte, ¿no? Desde con el corazón en el puño hasta nervioso temblor. Luego, esa es verdadera ya. ¿El fragmento corresponde a un monólogo de Rodion Raskolnikov? No es un monólogo, porque no está hablando él consigo mismo. El narrador está explicando, el narrador omnisciente está atacando. Falso la 2. La 3.
en la última parte el personaje realiza la descripción de una plaza. Este es Coquito. Verdadera. No, está describiendo un edificio. Falso edificio. Y no es el personaje, es el narrador omnisciente. Detalle. A ver, ya de frente, ya les digo. Yo puse, cuando en la pregunta original la propuse, puse, en la última parte el personaje realiza la descripción de un edificio. Yo puse un edificio y me lo cambiaron por plaza. ¿Saben por qué? Porque me dijeron, así se le pone ese edificio, los chicos van a equivocarse mucho. Y yo les dije, oigan, pero ahí dice bien claro personaje. El alumno sabe que aquí ningún personaje narra nada, porque el narrador es omnisciente. Más bien va a caer el que es recontra distraído, no el que no sabe. No, que igual es difícil, que pobres chicos que tienen 18 cursos. Pero este es una para que, yo les dije, este es uno para que practiquen, no para que den el examen. Yo siempre tengo la idea, les pongo la pregunta difícil para que se acostumbren. Y cuando les pongo una pregunta normal, les parece fácil. Una pregunta fácil es pan comido. Y una pregunta difícil, normal la resuelven. Ese es mi ideal. En cambio, a veces los profesores te subestiman a ti, alumno, no sé por qué. Yo no estoy de acuerdo. Me gusta exigir más porque esto es para practicar, no para elevar autoestima, ¿sabes? Así que, por favor. Ahora, le ponen plaza, están regalando ahí. En cambio, edificio, cae el distraído. Porque el personaje no narra nada. El personaje no describe el narrador omnisciente, que no es un personaje. Mucho cuidado. Y la cuarta, el verbo llegó, evidencia. Cuando dice, llegó frente a la casa enorme. Él llegó, es tercera persona. Es obviamente el verbo describe el narrador en tercera persona. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la arbolito. No. Gracias por participar. Es la. No. Ahora les cuento una anécdota. Hace unos años atrás, estaba haciendo una pregunta sobre Romeo y Julieta, ¿ya? Y puse un fragmento. Yo me acuerdo un poco de memoria del fragmento que puse. El fragmento es el siguiente. Romeo, mirando sombríamente, dijo: el alma de mi amigo Mercutio flota por aquí cerca todavía. Veremos cuál de los dos lo va a acompañar. Y sacó su espada. Punto. Y yo preguntaba ahí, ¿en qué momento ocurre esto? Y ponía enunciados. ¿Saben qué me dijeron? El jurado de las preguntas dijeron, oye, Gutiérrez, eso está tan difícil que ni Shakespeare la hace. No te pases, pobres chicos, tienen 18 cursos, que tienen una vida en matemática, que sufren, que padecen. Y yo, oye, pero está fácil. No, que no. A ver, chicos, estoy seguro que ustedes, sin ver las opciones, me pueden decir a qué momento ocurre eso. Porque conocen la obra de Romeo y Julieta, ¿verdad? A ver, ¿quién es ese Avenger que me va a decir en qué momento dice eso Romeo? Ay, me queda un minuto. Uy, ya fue. cuando murió su amigo. ¿Y quién lo mató? ¿Con quién se va a enfrentar Romeo? Teobaldo. Muy bien. No está tan difícil. Ya ven que la sacaron, ni siquiera vieron las claves. ¿Ya ven? Yo creo que subestima mucho al alumno. No estoy de acuerdo. Bueno, alumnos, ya saben la realidad. Ahí estoy yo peleándome por mis ideales y mis convicciones, ¿ah? Pero ya saben que ustedes tienen que revisar las preguntas con mucha atención. Ahí están las claves. Miren, llegamos a la pregunta 3, nos quedamos ahí. El multichat, chicos. Aprovechemos el multichat al máximo. Ahí quedan 7 preguntas para que tú razones, te pelees, te vuelvas loco. Y luego en el multichat le pides al profe que te apoye. Ya les conté que el multichat está a cargo de profesores de literatura de la plana de la pre. No vayan a pensar que son los aspirantes, que gente que está ahí en segundo plano, que son los apoyos. No te equivocas. Son profesores, bueno, no es halagarme, son tan competentes como yo, quien sabe mejores que yo. Son profesores oficiales de la pre. Así que sáquenles el jugo a los profesores de multichat. Yo les recomiendo mucho eso. Yo también podría estar en el multichat, ¿eh? O sea, también, Gutiérrez, ¿tú quieres? Bueno, me han dicho, pero yo también podría estar ahí porque son colegas que yo conozco. ¿Sí? ¿Das testimonio? Sí, son muy buenos. ¿Sí o no? Complementan. Sí, aunque a veces no te contestan porque están con muchos mensajes. Ah, bueno, hay un profe por ahí medio estresado, pero los demás son entusiastas. Pero igual, aprovechenlo, sáquenles el jugo al máximo a esos profes del multichat. Así que ahí están las claves, espero que aprovechen bien esas preguntas y aprendan más resolviéndolas, ¿ya? Y déjenme a mí con mis reflexiones y mis frustraciones como docente evaluador. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos encontramos en la próxima clase, el próximo viernes, el mismo canal, misma hora, todo igual. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.